Bien, como les adelanté, estamos con Martín Tetaz, economista, quien está presentando su libro, Psychonomics. Lo presentaste ayer, me estabas contando. Sí, ayer en Bahía Blanca, hoy toca en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, así que estoy muy contento, muy entusiasmado con la presentación del libro. Que tiene la particularidad de fusionar un poco la psicología con la economía, o ver un poco cuál es el comportamiento, digamos, la conducta de uno en relación a la economía, pero desde un enfoque psicológico. Sí, exactamente. Hay todo un revival de estos temas a partir del Nobel de Economía del 2002, que se lo dieron a un psicólogo, y entonces, pero lo cierto es que no había casi nada en español, muy poco, en Latinoamérica nada, y entonces la idea de armar un libro de economía de comportamiento que mezclara psicología con economía y que fuera para el mercado latinoamericano y haciendo pie en Argentina, y bueno, tiene muy buena recibida, supongo, muy buena recepción, por esto de que es uno de los primeros libros en el tema. ¿Cómo está afectando entonces la psicología, la economía a la psicología o la psicología en la economía en estos días? Y está afectando mucho porque hay una batalla central que tiene que ver con qué pasa con el dólar en la Argentina, que es una batalla que se juega sobre todo en la mente de la gente. Lo mismo pasa con la inflación, que son dos caras del mismo problema. Fíjate vos que se comentó en las últimas semanas la posibilidad de eliminar el cepo. Y uno dice, ¿se puede eliminar el cepo, por ejemplo? Es un tema, sería muy interesante porque desde que se puso el cepo la economía argentina no crece, se estancó, veníamos creciendo a tasas chinas y bueno, recordarás vos, noviembre del 2011, se decidió esta idea de empezar a cerrar la posibilidad de que la gente compre y venda dólares, y entonces eso rompió muchísimo las expectativas, generó un pesimismo social fenomenal, porque en Argentina, es algo que discutimos mucho en el libro, la memoria episódica de los argentinos es una memoria en la cual el tema del dólar es un tema que está atado generalmente a la evolución de la economía. Es como ese perro de Pavlov que nos enseñaba en la escuela secundaria, que viste, le daban la comida y sonaba la campana, le daban la comida y sonaba la campana, ya en un momento sonaba la campana sola y el perro salivaba. Entonces, acá pasa una cosa similar, crisis económica, sube el dólar, crisis económica, sube el dólar, crisis económica, sube el dólar, la gente ya ve que el dólar se mueve un poquito y empiezan todos a temblar, ¿no? Entramos todos un poco en pánico. Y esto fue lo que pasó en noviembre del 2011, cuando se puso el cepo. La gente, de golpe se cayeron todas las expectativas, pero no porque lo diga yo, sino porque además lo mide la gente de la Universidad de Itela, que tiene una encuesta de confianza del consumidor que la hace todos los meses. Se puso el cepo y se empezó a derrumbar la confianza de los consumidores, y ahora se devaluó en enero, y en febrero el mismo índice ese de Itela cayó 24%, la caída más fuerte que tuvo el índice desde que lo están midiendo, hace como 13 años que lo miden. O sea que evidentemente hay un tema con el dólar, incluso que hay un error ahí de lectura del gobierno. No es solamente un problema de que no pueda comprar dólares el tipo que quiere viajar a Miami, como en algún momento se dijo, sino que la gente común, incluso la gente que nunca jamás compró un dólar, el Banco Central tiene medido que cerca del 8% de la gente compra y vende dólares. O sea que la gran mayoría de la gente, 92% de la gente, ni compra ni vende dólares. Uno dice, debería no importarle, y sin embargo, como el dólar es como el termómetro que mide la sensación térmica de la economía, la gente mira de reojo permanentemente a ver qué pasa con el dólar, y a partir de la evolución del dólar se forma su expectativa de qué va a pasar con la economía, determina sus niveles de confianza, y eso en esta crisis que estamos viviendo es fundamental, porque ahora tenemos una típica crisis keynesiana de confianza, donde la gente se derrumbó el consumo porque cayó mucho la confianza, se derrumbaron las inversiones, y Argentina está estancada, si no cayendo el PBI en estos momentos, y uno dice, bueno, ¿cómo salimos de esta situación? ¿Cómo salimos y además cómo se mantiene el empleo en una situación de, para algunos ya, recesión o probable recesión de la economía? Sí, porque el tema del empleo... Porque lo que sigue es justamente, primero, la cuestión inflacionaria para retracción del consumo. La falta de consumo hace que, esto lo saben ustedes mejor, es que las empresas o fabricantes empiezan a restringir la producción y puede haber desempleo. Sí, y sobre todo es un tema que pega muchísimo. Mirá, en todas las encuestas hay un trabajo muy bueno de Dittel y McCulloch del año 2001, que ellos midieron a ver cómo le pegaba el tema de la inflación y el tema del desempleo usando encuestas de felicidad, a ver cómo afectaba la satisfacción de la gente, y sistemáticamente pega un 70% más el desempleo que la inflación. Le preocupa a la gente un 70% más el desempleo que la inflación. Entonces, ahora, cuando vos mirás los últimos datos de desempleo en Argentina, se generó un fenómeno interesante, porque la tasa de desempleo bajó, pero al mismo tiempo la cantidad que está trabajando, de gente que está trabajando, también bajó, lo cual la gente que no entiende mucho de estos temas, que no es economista, no entiende mucho. Pero ¿qué pasó acá? Que es verdad,
bajó la tasa de desempleo, pero no porque haya más gente trabajando, sino porque hay más gente que se cansó de buscar trabajo, está el efecto desaliento, esa gente está en la casa, no sale más a buscar y por lo tanto no figuran las estadísticas. Pero cuando vos miras la tasa de empleo, esto es la cantidad de gente que consigue empleo realmente, cayó en el último trimestre y por suerte todavía cayó poquito porque las empresas primero suspenden, primero tienen toda una serie de estrategias tratando de no echar empleados, ¿no? Ahora, si la crisis persiste durante mucho tiempo, si esto no cambia de rumbo, no hay un cambio sistemático de rumbo para el segundo semestre de este año, el segundo semestre va a ser un semestre muy complicado en materia de empleos porque no ya la economía, vamos a tener el problema que no genera empleo, sino que además vamos a tener agregado el problema de la destrucción de empleo. Y eso, por supuesto, deteriora todas las expectativas. Ahora, en las próximas horas se debería conocer ya el índice de inflación, el costo de vida de marzo. Correcto. Que supuestamente es más bajo que enero y febrero. Es probable, no mucho más. En alimentos y bebidas debería ser más o menos similar, que si está bien medido que febrero. Pues, lo que pasó fue que durante febrero la inflación venía subiendo, pero lo que hace el índice del INDEC es tomar el promedio. Entonces, si vos venís subiendo, te toma el promedio y ahora lo que viene haciendo es bajando, también toma el promedio. Entonces, los dos promedios en realidad están más o menos iguales en materia de alimentos. Es verdad que hay otros bienes, por ejemplo, recreación, por ejemplo, turismo, que marzo es un mes estacionalmente se pincha mucho el precio de esos bienes. Entonces, eso va a empujar un poco para abajo. Textiles todavía no entró la temporada de invierno, así que también va a empujar hacia abajo. Ahora, alimentos y bebidas todavía va a mantener. Uno se imagina cerca de un 2,8, 2,7, un poquito más abajo de la inflación de lo que fue el mes pasado, pero todavía en un nivel preocupante. Y en abril viene, Juan, el tema de los subsidios, de la quita de subsidios, que va a empezar a pegar poquito, no mucho, pero medio punto de inflación va a agregar, entonces va a amortiguar la bajada que normalmente iba a tener la inflación. Ya que haces tanto hincapié en la cuestión psicológica, la psicología, digamos, la mente de una persona exagera siempre un poco más de lo que realmente puede pasar. Es decir, no sé cuánto va a ser la inflación, pero contraigo más de lo que puede ser finalmente, ¿o no? Sí, en general ese efecto de sobrereacción fue descubierto por un economista que se llama Robert Shiller, que casualmente fue el último Nobel de Economía del año pasado. La gente en general tiende a sobrereaccionar y sobre todo ante las noticias adversas, ¿no? Entonces, y después hay como un acomodamiento. Este efecto de sobrereacción es bastante habitual. Entonces, la gente es probable que perciba todavía la inflación un poco más alta y que vos, recién cuando baje la inflación, tarde un poquito en que baje también la sensación térmica, ¿no? A mí siempre me gusta jugar con esta metáfora de la sensación térmica y la temperatura. La inflación real es la temperatura. Ahora, la gente tiene una percepción de la inflación, que es la que realmente juega a la hora de tomar decisiones. Claro. Y esa es la sensación térmica, ¿no es cierto? Entonces, es probable que empiece a bajar primero la inflación y que la gente tarde un tiempo en aceptar esta idea de que los precios están convergiendo. Todavía no está claro, igual que vaya a bajar la inflación de manera sostenida y sistemática. Esperemos que así sea. Faltan las paritarias todavía no pegaron las paritarias, van a pegar recién sobre la inflación de abril y sobre la inflación de mayo. Hay que ver qué pasa con el dólar después de que pasen estos 3 meses de gloria para el sector sojero, en los cuales van a entrar muchos dólares a la economía. No va a pasar nada, pero ¿qué pasa después de julio con el dólar? Entonces hay muchas incógnitas que hacen que ya no tengamos un problema solamente de inflación alta, sino de incertidumbre, que la gente realmente no sabe cuánto va a ser la inflación en los próximos meses. Martín, y hubo bastante expectativa, por lo menos así se reflejó en algunos medios, con respecto a la visita de Axel Kicillof al Fondo Monetario. Sin embargo, él volvió en una conferencia de prensa, digamos, bajó las expectativas, ¿no? Como que no hay ningún acuerdo ni nada previsto. Sí, bueno, era previsible, es decir, el gobierno mantiene un discurso que siempre tiene que ver con que no tiene nada que ver con el Fondo Monetario Internacional, pero lo cierto es que la persona más importante en la economía argentina se tomó un avión y fue a Washington y se juntó con la gente del Fondo Monetario Internacional. Argentina ya aceptó cambiar el índice de precio al consumidor en enero y en febrero por recomendación del Fondo Monetario Internacional, que esto hay que decirlo, está trabajando en ese índice. O sea que si hay alguna garantía de que esos números del índice de precio al consumidor de alguna manera reflejen la realidad, eso también tiene mucho que ver con que el Fondo Monetario Internacional está trabajando par y paso con el gobierno en ese índice. Entonces, da la sensación de que el gobierno quiere regularizar con el Club de París, quiere regularizar con los organismos financieros, y está bien que lo haga, porque es una cuestión pragmática, digamos. Acá prima la necesidad. Vos vas a tener un problema fiscal en el segundo semestre del año, sobre todo. ¿De dónde vas a sacar la plata? ¿Vas a emitir?
Si emitís, va a ser imposible que bajes la inflación, vamos a tener un problema inflacionario grave, se te va a ir luego al dólar el problema inflacionario y 2015 va a ser realmente muy complicado. Ahora, lo ideal sería que vos pudieras endeudarte afuera y que alguien te financie este momento en el cual la estás pasando mal, este momento de recesión, para que vos puedas poner plata en la economía, no tengas que hacer un ajuste fiscal en el medio de una recesión, que es la peor de las recetas. Muy bien. Gracias, Martín. No, gracias a vos, Juan. Un gusto, como siempre. Bien, ya están Juan Cruzans y Lucas Morando aquí en Infobae TV. Hasta mañana.